Queremos exaltar el nombre del Señor. Amén. ¿Ha disfrutado de su presencia? Recuerde que el velo se rasgó y entonces hoy podemos tener acceso a la presencia del Señor por los méritos de Cristo. Amén. Por su obra en la cruz hoy tenemos directo acceso al trono de gracia de nuestro Padre y podemos honrarle y podemos decirle estas cosas tan profundas sabiendo que Él las escucha, las tiene presente y le impactan cuando provienen de un corazón que lo hace con la convicción de que de agradarle a Él. Amén. A veces que hay canciones que nos pueden agradar o que nos pueden tocar emocionalmente, pero hermanos, lo que debemos tocar es el corazón del Señor. Amén. En esta tarde, antes de ir a la palabra, quiero agradecerle al Señor y agradecer a cada equipo de trabajo de la iglesia por el fin de semana pasado, porque fue un tiempo muy especial en cuanto al festejo del aniversario. Agradezco a cada una de las vidas que han estado participando, desde los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los varones, las mujeres, cada escuela dominical, los matrimonios, los exploradores, misioneristas, misiones, bueno, cada uno en el rol que estuvo participando. Fue un tiempo muy lindo. Agradecemos al Señor por ese tiempo, por todo lo que viene, que creemos que viene de parte de Él sobre nuestras vidas. Amén. El matrimonio que venía con el pastor Jorge Flores es un matrimonio bastante nuevo en el Señor y en verdad ha sido impactado por todos los que vivieron acá, algo que para nosotros tal vez es muy propio de nuestro festejo. Así que agradecemos al Señor porque Dios se mueve aún en estos detalles de alguna obra de teatro, algún cántico, como Dios ministra, como Dios toca los corazones. Amén. Así que felicitaciones a todos y gracias por todo lo que han estado compartiendo. En verdad el pastor se sentía muy preocupado, dice: yo me extendí, no sabía que había tanto. Bueno, lo que pasa es que cuando yo le avisé no había tanto preparativo, ¿sí? Entonces, bueno, no le puse ninguna limitación en cuanto al tiempo, pero creo que estuvo todo muy coherente y que fue, cuando hay un festejo, importante es poderlo disfrutar desde el principio hasta el final. Amén. Y creo que ha sido maravilloso lo que hemos podido disfrutar en el Señor. Amén. Y quiero en esta tarde compartir un mensaje que está en Colosenses capítulo 3, los primeros versículos. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. La verdad que tenía la expectativa del Señor en cuanto a qué compartir. Bueno, el Señor trajo estos versículos para que podamos meditar en ellos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque hemos estado en estos minutos, Señor, de oración, de
de meditación en el Salmo, Señor, que leyó nuestro hermano. Hemos estado cantando cánticos de gozo y también cánticos con letras más profundas, Señor, que están dirigidas a ti, Señor, reconociendo tu bondad y reconociendo tu hermosura, Señor. Algo que anhelamos, Señor, que cada día sea lo que esté impactando nuestros corazones, un amor puro, un amor sincero, un amor que crece hacia ti en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque es una victoria poder estar aquí, Señor. Como decía nuestro hermano, orando por aquellos que son perseguidos, aquellos que están desplazados, que tienen que a veces adorarte en escondida o en silencio, Señor. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de hacerlo sin ninguno de esos tipos de limitaciones, Señor. No obstante, muchas veces nuestros corazones nos limitan, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, nuestras ansiedades, Señor. Pero hemos querido ponerlo todo en el altar, Señor, del holocausto. El altar del holocausto era un altar en el que lo que se ofrecía en ese lugar era consumido completamente, Señor. Hemos querido presentar todas nuestras vidas, Señor, delante de ti, Señor, y para que en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como dice la Escritura, que es nuestro culto racional, queremos honrarte, Señor. Hemos querido bendecirte, Señor, con todo nuestro corazón. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, Señor, la cual siempre es precisa, es acorde a la necesidad de tu iglesia en este tiempo, Señor, porque creo que más allá de lo que tú hablarás hoy aquí, en cada una de las congregaciones, Señor, de esta ciudad y de nuestro país, seguramente habrán mensajes similares, Señor, porque creemos que tú estás hablándole a tu iglesia, la cual es una, Señor, cuya cabeza es Jesucristo. Por eso en esta hora, Señor, nos disponemos a oírte, Señor, y te rogamos que seas tú, Señor, colocando la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la capacidad, la unción, Señor, para transmitir esta palabra en mi vida, de manera de que pueda honrarte a ti, Señor, y edificar a la iglesia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Leía hace unos días que en el año 1922, en un hospital en la ciudad de Toronto, en Canadá, estaba repleto de camas con niños enfermos. En cada una de esas camas había un niño que estaba en estado de coma, y cada una de las esquinas de esas camas había un papá, una mamá que lloraba por ellos, porque el diagnóstico que tenía era acidosis diabética. Los hermanos doctor, enfermeros conocen y saben lo que es esto. En esta época era irreversible, era una sentencia de muerte. Quien tenía esto, como otras enfermedades, no había posibilidades. Pero dice que de pronto algo cambió. Un grupo de científicos entraron a ese lugar con unas jeringas en sus manos y unos frascos con una sustancia experimental. El que iba al frente se llamaba Frederick Banting, y llevaban esas sustancias temerosamente porque no sabían qué resultado iban a tener. Esa sustancia hoy la conocemos como insulina, y empezaron a colocársela al primero, al segundo, y dice que los mismos médicos que colocaban esa sustancia lo hacían tembloroso. Pero dice que cuando llegaron al último niño que le aplicaron, como eran tantos, el primero abrió los ojos, y luego el que le seguía abrió los ojos, y luego el que le seguía abrió los ojos, y así empezaron a revivir, por así decir, y todo se llenó otra vez de llantos, pero no de tristeza, sino de alegría, porque la esperanza
había vuelto a los corazones de esos padres que estaban con sus hijos desahuciados en ese lugar. Bueno, hubo un cambio en relación a esta situación de enfermedad que hasta el día de hoy afecta a tantas personas. ¿Por qué le comento esto? Estamos hablando de hace menos de 100 o un poco más de 100 años, no es tanta cantidad de años en relación a la historia de la humanidad, pero hay algo que se mide y que está tabulado, y que es la esperanza de vida que el ser humano ha tenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en verdad, en épocas atrás, como no había tanta medicina, no había una buena alimentación, o no había alimentos por temporadas, las condiciones de salubridad, de higiene no eran las apropiadas, era la perspectiva de vida, la esperanza de vida era muy corta, ¿sí? Algunos pueden llegar a 50 años, por supuesto que siempre hubo gente que pasó esa edad, pero en promedio era difícil llegar a los 50 años. Dicen que cuando civilizaciones como Egipto y Mesopotamia lograron mejorar el tema de los cultivos y demás, y que habían ciertas provisiones de alimentos para épocas de sequía, para épocas donde no había tanta cosecha, bueno, eso mejoró un poco, pero las pestes, las enfermedades, un resfrío antes era una situación muy delicada que podía terminar con la vida de una persona. Hasta que llega la época de la revolución industrial, ¿sí? En el siglo XVIII, 1700 y algo, empieza la revolución industrial. Las ciudades se empiezan a organizar de una mejor manera, o algunas ciudades. La medicina empieza ya en la época del Renacimiento a mejorar, a investigarse más. Entonces, podemos decir, hermanos, comparado con el siglo XVI, que más o menos el siglo donde empiezan nuestras ciudades, ¿sí? Un poco antes algunas, por supuesto, en nuestro país, a conocerse esta tierra, podemos decir que se ha duplicado o triplicado la expectativa de vida de cada habitante. Hoy en muchos lugares supera los 80 años, los 70 años, algo que por supuesto que está asociado a las vacunas, a la tecnología, a las posibilidades que hay hoy en día. ¿Está bien? Entonces estamos en una época, hermano, en la que vivimos más. Y es como que estamos más aislados de la muerte que antes. ¿Sí? Porque antes la muerte era presente cada día, porque por la alimentación, por las guerras, por las pestes, por las enfermedades, si era la fiebre, la peste negra, si no era esto, pero diezmaba la población en millones de personas, porque no había forma de atacarla. Hoy, ya con la penicilina, con la insulina y con tantos medicamentos, se ha logrado mejorar la vida, la salud, y cuestiones que antes, yo recuerdo cuando era chico, veía los dibujitos y había un dibujito desde años, ¿no?, que hablaba de la viruela, y yo no sabía lo que era la viruela. ¿Qué es la viruela? Veía que los dibujitos salían con manchas, porque claro, cuando yo era chico ya la viruela había desaparecido, se había encontrado el antídoto para esa enfermedad, así como el sarampión y la poliomielitis y tantas enfermedades que hoy los niños cuando son chiquitos ya son vacunados para que no tengan estos problemas.
Entonces es como que la muerte está más lejos, ya no la vemos tan cerca, no está el concepto de en cualquier momento nos podemos ir, no sabemos cuánto. Antes el concepto de vida era mucho más corto, hasta los jóvenes pensaban, no sé cuánto me queda, tengo sueños y demás, así que, pero no sé, me puedo enfermar, me puedo golpear, puedo tener un accidente y no hay forma de que me puedan rescatar. Veía hoy una propaganda de un bebé que necesitaba un trasplante de corazón y otro bebé que estaba enfermo y que esa familia al fallecer le donó el corazón al otro bebé. ¡Qué terrible! Pero eso, hermano, es algo que se puede ver hoy. Antes era imposible. Y además que antes, cuando se moría una persona, mayormente ¿dónde se velaba? En la casa, en el lugar de lo cotidiano. Entonces la muerte era cercana. Ahora la mayoría, hermanos, de las personas, si no es por un accidente o por alguna fatalidad, mueren en un hospital, sí, que está higienizado, que está con ciertas normas de higiene, de salubridad, etcétera, etcétera. Entonces como que la muerte la vemos más lejos, ¿sí o no? No estamos pensando en que en cualquier momento nos podemos morir, a pesar de que sigue siendo una realidad esta. Y hay algunos filósofos que dicen que lo han llamado, esto es de principio de este siglo, del siglo XXI, la era secular. Secular, no porque se entienda, o los filósofos entiendan que la gente ya no cree en Dios, sino que, hermanos, años atrás, como la muerte estaba más cerca, como la expectativa de vida era más corta, todo pasaba por Dios, todos pensaban en Dios, todos se encomendaban a Dios, todos creían. Era imposible en ciertas épocas sacar a Dios de la vida cotidiana. La ciencia y aún la medicina limitada que pudiera haber pasaba por Dios. Pero hoy Dios ha pasado a ser una opción, o sea, la gente puede elegir creer o no. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos tan vulnerables a la muerte. Imagínense que una epidemia como la de COVID, que tuvimos hace unos años atrás, que se cobró muchas vidas, en otra época hubiera sido un desastre. Hubiera diezmado, pero exageradamente, la población. No fue así. Entonces, es como que siempre pensamos, hay una salida, y algo se está descubriendo. Yo veo los títulos, hay una parte de los portales de información que siempre tienen la parte medicinal y siempre hay estudios acerca de lo neurológico, acerca de la diabetes, acerca del cáncer, acerca de un montón de enfermedades que están ahí en estudio permanente. Entonces siempre tenemos lo vemos más lejos. Bueno, pero hay algo que se puede hacer, seguramente hay algo que se puede lograr. El hambre que hoy se vive no es el que se vivía en ciertas temporadas donde no había, nos dicen la historia bíblica, no había, todos iban a Egipto, y el que no iba a Egipto, hermano, se moría. Que Egipto tenía un río que crece en una parte del año y deja a la otra parte del año, disminuye su caudal y queda todo con una tierra fértil para poder plantar y cosechar. Entonces, hermano, hoy requiere un esfuerzo muy grande depender completamente de Dios para la gente en general. Antes al primero que se encomendaba uno era Dios, ahora ya hay muchas más opciones. Entonces es un esfuerzo muy grande para las personas, las que no conocen a Cristo, pero también para los creyentes, poner la mirada en las cosas de arriba, en lo espiritual.
La primera parte, los primeros 2 capítulos de Colosenses 2, el apóstol Pablo estaba hablando de la preeminencia de Cristo. Preeminencia significa que es algo superior, que es por encima de todo, que es principal, que es prioridad. Y habla de la preeminencia de Cristo como en la creación, porque Él es el creador. ¿No lo dice la Escritura? El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después sigue hablando de que por Él todas las cosas fueron hechas. Habla de la preeminencia de Cristo en la redención. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio de nuestra redención. Redención es el pago de la libertad de un esclavo. Él lo pagó. Habla de la preeminencia de Cristo sobre la iglesia, porque Él entregó su vida para santificarla. Pero lo que Él quiere decir, hermano, es, debido a que Cristo es primero, debido a que estamos en Cristo y que vivimos la vida de Cristo, esto debe ser algo notable en cada uno de nosotros, los creyentes. Tiene que ser algo que sea visible por aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, no es una oración condicional, sino que es un argumento que está diciendo, han resucitado, ustedes son creyentes, ustedes son salvos, porque los primeros versículos o el primer capítulo habla de que ellos tenían fe, habla de que ellos tenían esperanza, habla de que ellos tenían amor, es decir, el fruto del Espíritu Santo, eran hijos e hijas de Dios. Los colosenses habían resucitado con Cristo. ¿Por qué resucitados? Pues usted lee, habla del bautismo, y como que fuimos enterrados con Cristo en nuestro bautismo y salimos como una nueva criatura. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura somos, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Está hablando de que hemos muerto ¿a qué? A nuestra antigua vida, y hemos nacido a la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces está diciendo, ustedes han nacido de nuevo, tienen una vida nueva, busquen las cosas de arriba. Entonces ahí está el consejo, busquen las cosas de arriba. ¿Por qué dice busquen las cosas de arriba? Porque es algo que no es sencillo. No era sencillo en esta época y en esa época, en los Colosenses, pero ahora es mucho más complejo. Mucho más complejo. Entonces, dice ahí, buscar las cosas de arriba. Buscar, hermanos, el verbo es seteo. De ahí viene la palabra setear o resetear. Buscar denota un sentido de urgencia, un deseo, una ambición, una acción continua. Busquen, ¿sí? Como cuando alguien compite en un juego olímpico que está buscando ganar una medalla, no va para probar, a ver cómo estoy, va buscando ganar una medalla, va buscando tener un logro, y esa pasión, esa dedicación durante 4 años exclusivamente a entrenarse, a alimentarse de una determinada manera, es por ese tipo de búsqueda en la que se refiere el apóstol Pablo, que le dice a los colosenses y nos dice hoy a nosotros. Es esa la búsqueda que deben tener de Cristo, de las cosas espirituales, de lo de arriba. Amén. Y dice, ¿dónde está Cristo? ¿Sentado a dónde? ¿Qué significa eso, que está sentado a la diestra de Dios? Tiene todo poder y autoridad, hermano. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces debemos buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que provienen de Él. La salud que proviene de Él, el gozo que proviene de Él, la paz que proviene de Él, la seguridad que proviene de Él, el amor que proviene de Él.
Pero dice, poner, el versículo 2, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no poner la mirada en las cosas de la tierra? Primero, porque nos alejan de Dios. Dice 1 Juan 2, 15 y 16 que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Y habla ahí, porque lo que hay en el mundo, lo desea la carne, lo de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de Dios. Y no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, todo lo que, aparte, Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No estamos hablando del mundo de las personas, ¿sí? No está diciendo que tenemos que odiar a las personas que son cristianos. No, por favor, al contrario. Pero sí, hermano, un sistema que cada vez que pasa una y otra época en la historia, lo saca más a Dios. ¿Sí? Ya no hay una dependencia de Dios, le decía la historia, ¿sí? Viste que ahora el ser humano vive más que antes, ¿eh? Y no necesitamos Dios. Necesitamos una buena medicina, una prepaga, un buen sueldo, un buen pasar, un buen título, etcétera, etcétera, porque con eso vamos a vivir bien. ¿Sí o no? ¿No se piensa así? Antes era al revés. Bueno, voy a buscar un mejor trabajo, voy a buscar tener una preparación, una formación, pero creo por sobre todas las cosas que Dios me va a suplir, que Dios me va a sostener, que Él va a hacer la obra, alcance o no todo esto que yo quiero, ¿sí? Entonces, las cosas de la tierra nos alejan de Dios. Además son temporales. También en 1 Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son temporales, hermano. No está mal todo, hermano, lo que te dé, ni los trabajos, ni los títulos, ni los logros, ni las metas. No, por favor. Pero no hay nada de eso que nos vayamos a llevar, hermano. Nada. Cuando yo esté allá en la presencia del Señor, hermano, ¿sabes cómo me va a decir el Señor? Bueno, dice Apocalipsis que voy a tener un nombre nuevo, pero pongámosle que tenga el mismo. Hola, Oscarcito, ¿cómo está? No me va a decir pastor, ingeniero, ni nada, hermano. Hola, Oscarcito, ¿cómo está? Tenía ganas de verte en persona. Y todo lo demás, hermano, se queda acá, es temporal, todo, hermano, todo, no hay nada. ¿Amén? ¿Tenemos claro eso? Sí, bueno, pero Dios me tiene que a mí tratar de una manera especial porque, bueno, yo llegué a presidente o hice esto, aquello, fui diputado. La preeminencia de Cristo, hermano. El que está sentado a la diestra del Padre, ¿quién es? Cristo. Todos los demás, hermanos, estamos al mismo nivel. Somos rasos. ¿Amén? Que Dios nos vaya a recompensar de diferentes maneras es otra cosa, hermano. Pero nada de los logros aquí en la tierra van a permanecer allá en los cielos. No es la única parte de la Escritura que lo dice. ¿Amén? Y usted vaya pensando, ¿cuánto de nuestras vidas dedicamos a todo eso que no nos vamos a llevar? Son temporales. Y tercero, nos genera una falsa confianza. Como está como la parábola que dijo Jesús de ese rico que decía, bueno, estoy llenando mis graneros, ahora ya con todo lo que tengo ya puedo vivir tranquilamente, sosegadamente, porque ya estoy hecho. ¿Y qué pasó? Necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has ganado, todo lo que tenés guardado, ¿para quién va a quedar? Son fuertes esas palabras, ¿no? Pero hermanos, poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira, proneite, la palabra poner la mira, es concentrar nuestra atención. Entonces, ¿qué nos quiere hablar el Señor? ¿O a dónde nos va guiando el Señor
¿Cuánta de nuestra atención está puesta en las cosas espirituales? Si la ponemos en una balanza, la atención que le prestamos a las cosas terrenales, que no es que la debemos dejar, el trabajo, la preparación, los hijos, la salud y las espirituales. Porque la Biblia me dice, mirá, te conviene llegar al cielo sin una mano, sin un ojo, pero llegar. ¿Cómo está nuestra búsqueda de lo espiritual? ¿Cómo está nuestra mirada puesta? Si hemos resucitado con Cristo, somos una criatura, bueno, entonces tenés que buscar las cosas de arriba. Amén. Poner la mira, concentren la atención en las cosas espirituales. Y nos cuesta, hermano, ¿sí o no? Esta semana tuvimos reunión de pastores y en un momento de una charla, pastores de trayectoria decían, porque después del COVID, la iglesia no volvió a ser la misma. ¿Qué les parece? Un bicho, hermano, que no se puede ver sino a través de un microscopio. Desenfocó a muchos creyentes. Un bichito que ni se ve. Entonces, por algo el apóstol Pablo le decía a Colosenses, ustedes son creyentes, tienen fe, tienen amor, tienen esperanza, pero no dejen de buscar las cosas espirituales. Y sigue diciendo, porque habéis muerto. ¿Cuántos han muerto? Nos cuesta hablar de la muerte, ¿no? No estamos hablando de que, bueno, mejor sería vivir en otra época y nos muriéramos rápido. No, hermano, yo no me quisiera morir. Pero, hermano, cuando yo era chico, los creyentes, usted le preguntaban, no, pero si me muero mejor porque me voy con Cristo. Ahora es raro ese pensamiento. Nadie se quiere morir. Porque el mundo, hermano, es muy atractivo, ¿no? Porque hay cosas que yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Está bien, hermano, no es que esté mal. Pero se ha perdido en la noción de que realmente lo espiritual es mejor que lo material. ¿Qué le parece a usted? ¿Es o no es? Y sí, pero me cuesta. Porque habéis muerto, morimos en Cristo. Cristo murió hace más de 2000 años, ahí morimos nosotros, hermano. Cuando creemos en Él, bueno, la muerte de Él fue nuestra muerte, al pecado, al dominio de las tinieblas. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora estamos en... De modo que si alguno está... Nueva criatura, no es que va a ser, nueva criatura es. Y todo lo espiritual, hermano, no es visible, por eso está escondido. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida están en Cristo. No se ven, pero hay que buscarlas buscando las cosas espirituales en Cristo. Eso es lo que nos hemos perdido, hermano. Entonces debemos redireccionar nuestra mirada. Que cuando venga cualquier situación, primero que miremos a Cristo. Amén. Porque estoy cansado. ¿A dónde buscamos descanso? Acá en la iglesia buscamos en Cristo, pero en la realidad no lo buscamos en Cristo. Nos tomamos un fin de semana o lo que sea, hermano, no está mal, pero no buscamos en Cristo lo que nos ofrece el mundo. Cuando necesitamos paz, estamos con turbulencia, preocupación, ¿a dónde vamos a descansar? No vamos a Cristo en primer lugar. Cuando tenemos una enfermedad, una dolencia,
¿A quién vamos? Al médico. El pastor está diciendo que no tenemos que ir al médico. No, hermano, por favor. Hay aparte que hay doctores excelentes, enfermeros espectaculares. No, hermano, pero primero es Cristo. Porque ahí en el capítulo 2, versículo 10 dice que estamos completos en Él. ¿Amén? Completos es que no nos hace falta más nada en Él. Por eso es que hay que poner la mirada en Él, en las cosas espirituales. Y mostrar y reflejar a Cristo. Dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, porque la vida que vive, ¿cuál es la vida eterna, hermano? Y cuando me muera voy a tener vida eterna. No, hermano, la vida eterna es la vida de Cristo. Le empezamos a vivir cuando nacimos de nuevo. La vida eterna no es solamente cantidad innumerable que no tiene fin, sino es calidad, es un estilo de vida. Amén. Entonces no es que yo por supuesto que dice ahí cuando Cristo se manifieste, que es cuando venga en su segunda venida y nos glorifique, ahí lo veremos tal cual como Él es, etcétera, etcétera. Pero en el mientras tanto usted y yo debemos vivir la vida de Cristo. Amén. Y esa vida solamente se puede vivir poniendo la mirada en lo eterno, no en lo temporal. No significa que hay que dejar todo, no vamos a hacer nada más nada, no voy a estudiar, no voy a trabajar, no, por favor, hermano, pero la prioridad, la preeminencia debe ser Cristo. Y si logro algo, va a ser para la gloria de Cristo, ¿no? Porque bueno, ahora voy a estar mejor, no, para la gloria de Cristo, para la extensión del Evangelio. Todo, hermano, ronda en Cristo, no en mí. Amén. Y eso significa, hermano, que tengo que vivir en santidad y tengo que vivir en una relación de compañerismo, de comunión con los demás. No vamos a seguir leyendo, pero cuando escuchamos santidad, ¿qué le parece? ¿Qué piensa usted con santidad? Hay un predicador que dijo, si le tuviéramos tanto miedo al pecado como le tenemos a la santidad, no caeríamos en pecado, ¿sí? Pero hermano, vivir como gente apartada para el Señor, se puede vivir poniendo los ojos en las cosas espirituales, buscando la verdad de Dios en su palabra, con la dirección, la ayuda del Espíritu Santo, y eso se va a demostrar en una vida que, terminamos con este versículo 5, hacemos morir pues lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, cuestiones de la sexualidad, impureza, cuestiones de los pensamientos, de las actitudes, de las intenciones, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque me llega a confiar en lo que tengo en lugar de confiar en Dios. Todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo. Entonces, hermanos, como que el apóstol Pablo le está diciendo y nos dice a nosotros, no es cuestión de que ustedes vean solamente somos creyentes consagrados para el Señor, tienen que vivir de esa manera. Y vivir de esa manera significa poner la mirada en las cosas espirituales. Acá hay varios padres. ¿Qué padre le tiene que decir al hijo que se termine un chocolate, un helado? Al contrario, tiene que comértelo más despacito, ¿sí? Ahora, cuando tienen que tomar una sopa de verdura, ¿cómo es la cuestión? Es diferente, ¿no? Ese contraste entre lo que es atractivo, lo que es dulce, lo que me gusta, y lo que no es tan atractivo es lo que pasa con lo espiritual y lo terrenal. Por eso el apóstol Pablo dice, busquen denodadamente, enfóquense, porque no es algo que nos salga fácil. No era fácil para la época de Pablo, y menos ahora, ¿no? Con todas las opciones. Por eso le empecé con la introducción de la expectativa de vida.
ante el mundo vivía consagrado a Dios, porque en cualquier momento se podía, si no era una guerra, si no era por una peste, si no era por la falta de higiene, o lo que fuera, hermanos, cosas que se han superado grandemente. Pero, hermanos, el hecho de que el hombre se haya podido independizar de alguna manera de Dios, creyendo que podemos vivir sin Dios, también ha afectado en cierta manera a los hijos de Dios. Entonces, hermano, tenemos verdades en nuestra mente, ¿sí? ¿Cuántos saben que el cielo es maravilloso? ¿Lo creemos? Pero hay una desconexión entre la verdad en nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces. ¿Qué significa? Que es un concepto, es una verdad, pero que no afecta la pasión con la que vivimos nuestra vida. Entonces debemos buscar lo espiritual, buscar a Cristo para que esto, porque hermano, lo que Cristo nos ofrece es mucho mayor que lo que el mundo nos ofrece. Esa verdad tiene que llegar a nuestro corazón. No, pero no sé, porque lo que Cristo nos ofrece, hermano, la vida de Cristo es muy superior a la vida que el mundo nos ofrece, con todos sus argumentos y con todas sus opciones. ¿Amén? Entonces, hermano, a veces como hijos de Dios le prestamos muy poca atención a las cosas eternas. Debemos ser sinceros. Muy poca atención a las cosas, a las cuestiones espirituales. Entonces el Señor nos habla para que achiquemos esa brecha y que podamos mirar, sin dejar, hermano, para nada. Yo estoy a favor de que estudiemos, de que nos preparemos, de que seamos mejores, que vivamos cómodos, que estemos lo mejor posible, hermano, gloria a Dios. Pero siempre Cristo primero. Él es primero, preeminente. Amén. Estoy seguro que nunca ha sido tan difícil mirar las cosas de arriba como en esta época, hermano. Y menos cuando ahora nos han creado un aparatito que nos hace mirar para abajo casi todo el día, ¿no? Figurativamente, no es una cuestión física, nos vamos a andar todo el día con el... ¿Y por qué andan mirando para arriba? ¿Y por qué el pastor dijo que tengo que mirar las cosas de arriba? Estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Entonces, hermanos, miremos, busquemos lo espiritual. Eso tiene permanencia. Busquemos. Dice la Biblia, hermano, que en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, si no me equivoco, dice que estaba Jesús con los discípulos y sopló sobre ellos. ¿Y qué pasó cuando sopló sobre ellos? Recibieron el Espíritu Santo, dice la palabra. Ella había muerto en la cruz, así que era posible esto. Fueron bautizados en Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista dijo, pero va a venir uno que es más grande que yo, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ellos fueron bautizados en Espíritu Santo, tenían el sello, eran hijos del Señor y todo, pero todavía les faltaba el fuego que vino en Pentecostés. Hermano, Dios nos habló al principio de año que busquemos esa llenura del Espíritu Santo, porque eso es pasión. Después de que ellos estuvieran ahí un montón de días con el Espíritu Santo, orando, buscando, esperando la promesa, pero cuando fueron bautizados en fuego, hermano, en Pentecostés, dice que empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Ya nada lo frenó.
Hubo una pasión que antes no estaba, hubo un fervor, hubo un ardor en sus corazones que nada los hacía acallar. Empezaron ahí en capítulo 8 de Hechos, empezaron a perseguir, y bueno, la iglesia se fue expandiendo y extendiendo, según Jesús le había dicho en Hechos capítulo 1. Entonces, hermanos, busquemos la presencia del Señor con mayor intensidad en nuestro corazón. Busquemos lo espiritual, no nos perdamos. No hay que abandonar nada de lo que, pero sí, hermano, darle prioridad y preeminencia a Cristo. Él es mejor. Y todo lo espiritual, hermano, no se queda acá. Porque al que hace la voluntad de Dios, dice, leámosle en 1 Juan, permanece para siempre. Dios nos hace memoria de todo eso, nos va a recompensar en función de todo esto. Y por eso, hermano, que en este día esta palabra nos llega a meditar en dónde está puesta nuestra mirada. Muchas veces, hermano, estamos envueltos en todo lo terrenal, todo lo que es solución de problemas terrenales, porque no levantamos la mirada a Jesucristo, el Todopoderoso, hermano, el que puede darnos claridad para traer solución, para traer apertura, un montón de cosas, porque estamos priorizando no lo espiritual, sino lo terrenal. Amén. ¿Habrá alguien que quiera cambiar de enfoque? Si lo debe hacer, invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque este mensaje, esta parte de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, es también un mensaje que tú nos traes hoy, Señor, como iglesia, en este lugar y seguramente en otros lugares, porque estamos en una época, Señor, una temporada de la vida tan especial, Señor, agradecidos por haber nacido aquí. Hemos visto al hombre llegar a la luna, vemos avances terribles, Señor, en la ciencia, en la tecnología, cuestiones que antes eran imaginables, Señor, hoy están a nuestro alcance y es algo tan saludable de alguna manera, Señor, pero también nos ha desenfocado, Señor. Nos ha desenfocado porque la tierra, el mundo, sigue generando y sigue generando, Señor, cuestiones que son temporales y que atraen tanto, Señor, como a un niño un chocolate o un helado. Pero cuando tenemos que ser alimentados con algo que tenga proteína, que tenga fibra, que tenga hidratos, Señor, y ahí ya nos cuesta. Esto es lo espiritual, Señor. Esto es buscar lo espiritual, buscar aquello que solamente tú nos puedes dar y que nos completa. Porque, Señor, nos pasamos la vida buscando lo terrenal y siempre nos falta algo. Pero dice tu palabra que en ti estamos totalmente completos, Señor. Eso que requiere un cambio del enfoque, de la mirada, de las prioridades de nuestras vidas, Señor. Y, Señor, tú estás reclamándonos como iglesia que busquemos, Señor, lo que nos ofrece el mundo, lo busquemos en ti, Señor. Porque el mundo nos pone un montón de ídolos, Señor, que están a veces ocupando tu lugar. Y tú quieres, Señor, ser el primero en el que busquemos la paz, en el que busquemos el gozo, en el que busquemos la sanidad, en el que busquemos la seguridad, en el que busquemos la estabilidad, en el que busquemos la confianza, en el que busquemos, Señor, la paciencia, en el que busquemos, Señor, todo lo que el abanico que el mundo nos ofrece y que es temporal, porque es verdad que nos sacia, pero temporalmente, pero todo lo que viene y proviene de ti, Señor, es eterno, Señor, porque es tu vida, y la vida de Cristo es vida eterna, vida abundante, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, porque es fácil entender el concepto de lo que tú nos has hablado,
pero no es tan fácil practicarlo, Señor. Porque el sistema en el que vivimos nos envuelve tan fuertemente, Señor, que nos cansa, nos agota, nos quita fuerza, nos quita ánimo, nos quita esperanza, nos quita tranquilidad, nos quita la paz. Pero así todo le seguimos dando la prioridad. Entonces, Señor, tú requieres que volvamos a las sendas antiguas, a hombres y mujeres, Señor, que te busquen como prioridad y que dependan totalmente de ti, porque tú nos completas, Señor. No significará que dejemos de hacer nada de lo que hacemos, tal vez, pero sí, Señor, de que sobre todas esas cosas tú seas la prioridad, y de que ante cualquier avance, logro, comodidad que alcancemos, la prioridad sigue siendo tú, Señor. La prioridad sigue siendo tu presencia. La prioridad sigue siendo tu persona. La prioridad sigue siendo lo espiritual. La prioridad sigue siendo caminar investido del fuego, Señor. Ese que tenía Timoteo, que se le estaba apagando, pero decía: aviva el fuego del don que está en ti, que te fue dado por la imposición de la mano del presbiterio. Señor, gracias, porque estamos, Señor, en condiciones de caminar encendidos, Señor, en ese fuego. Señor, no queremos apagarnos, Señor, porque lo que hace la tierra, el mundo, las cuestiones terrenales, es apagar ese fuego, Señor. Esa dependencia, ese amor, esa pasión por ti, Señor, por lo espiritual. Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, para que podamos reflejar esa vida abundante, porque si no, ¿quién va a querer seguirte, Señor? Si nos ven igual que en la media, con las mismas preocupaciones, con las mismas pasiones, con los mismos deseos, con las mismas decisiones, Señor, ¿quién va a querer tener esa vida abundante si no la estamos reflejando? Pero cuando empezamos a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, Señor, hay algo del cielo que comienza a manifestarse en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos, que es atrayente, es atractivo, Señor, que nos cambia la manera de mirar, la manera de pensar, la manera de oír, la manera de hablar, nuestro semblante, nos cambia todo, las decisiones, nos cambia todo, Señor, porque ya la prioridad no es lo temporal, la prioridad es lo que tiene alcance para la eternidad, Señor. Queremos vivir de esta manera, Dios amado, y por eso aquí estamos, Señor. Guíanos a través de la palabra, a través de la instrucción de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos levantar nuestra mirada, Señor, y podamos ver lo suficiente que hay en ti, Señor, lo abundante que eres tú, Señor, en amor, en gracia, en perdón, en fortaleza, en instrucción, en dirección, en consejo, en paz, en gozo, en aliento, en sanidad, en poder, Señor. Gracias. En ti, Señor, queremos caminar y reflejar esa tu vida, Señor, en este tiempo, para la gloria de tu nombre, Señor, haciendo morir todo lo terrenal, Señor, en nuestro corazón, todo lo terrenal, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, te bendecimos, Señor.